Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén todos bien. Bueno, viendo que la cuarentena se va a extender más de lo que todos suponíamos en algún momento, la idea es empezar a trabajar un poco con las unidades de la materia y la primera forma de hacerlo es a través de videos, sobre todo en estas cuestiones que son un poco más prácticas y necesitan un poco más de explicación. Eh, la idea es trabajar un poco con videos y además les voy a mandar, les voy a mandar un apunte con la teoría de la unidad, así ya la tienen en PDF para que no la tenga que copiar. ¿Qué vamos a ver en este video? El tema es lógica en programación. En principio, vamos a ver qué es la lógica. La lógica es una ciencia que estudia un método de razonamiento en el que las ideas o la sucesión de hechos se manifiestan o desarrollan en forma coherente y sin contradicciones entre ellos. Esto, que parece un juego de palabras complicados, es bastante más, si lo pensamos en otras palabras, es bastante más fácil. Es una forma de pensar en el que las ideas se ordenan, ¿sí? Las ideas o las cosas que suceden se ordenan de una manera tal que sea coherente y que no se pueda hacer de otra manera. Pensemos en lo siguiente. Supongamos que yo les pido que tomen nota de algo. Para eso, con una virome en un papel. Primero tienen que buscar la virome, después tienen que buscar el papel y después van a escribir. No hay modo de que alguien escriba sin tener la virome y sin el papel. ¿Estamos de acuerdo? De la misma manera, todos van, si yo les digo esto, todos van a escribir desde arriba, desde la izquierda hacia la derecha y desde arriba hacia abajo. Nadie va a empezar a escribir desde abajo hacia desde abajo hacia arriba y desde la derecha hacia la izquierda, ¿sí? Bueno, eso es una cuestión lógica, ¿sí? Ese razonamiento o esos pasos los hacemos de forma lógica, incluso sin darnos cuenta de que eso es lógica, ¿sí? Entonces, la lógica nos brinda a nosotros una serie de reglas y de técnicas que nos permiten determinar si algo que está sucediendo, un argumento, algo que pronunciamos, es válido o no. ¿Sí? Se va a aplicar en un montón de ramas de la ciencia, ¿sí? Para diferentes cosas. Se va a aplicar en la filosofía para determinar la validez de argumentos, se va a aplicar en matemática, por ejemplo, para hacer demostraciones matemáticas, lo mismo que en física, y se va a aplicar, por supuesto, en computación, porque por esa razón lo estamos viendo. Y como les demostré anteriormente, con una simple cuestión de escribir, también lo aplicamos sin darnos cuenta en todas nuestras cosas o en muchas de nuestras cosas en la vida cotidiana, ¿sí? La lógica matemática particularmente, que es de la cual deriva la lógica computacional y por lo tanto la lógica que vamos a aplicar en programación, se encarga de convertir los hechos, ¿sí? La sucesión de cosas que querramos hacer o cada uno de los argumentos que tengamos, que determinemos, convertirlos en símbolos para poder aplicar sobre esos símbolos reglas que nos permitan hacer ejemplos generales, ¿sí? Vamos a darnos cuenta con el tiempo que vamos a poder nombrar decenas de proposiciones o de argumentos eh, que son totalmente distintos para nosotros, pero para alguna computadora funcionan exactamente de la misma manera, ¿sí? Si nosotros pensamos en la lógica computacional, que usa la matemática, una de las cosas para la cual nosotros tenemos que usar la lógica es para decirle a la computadora qué queremos que haga, y eso lo tenemos que hacer de una forma muy organizada, muy ordenada, muy coherente, por eso usando la lógica, dado que nosotros entendemos un lenguaje coloquial, hablamos con palabras, con sonidos, ¿sí? Con señas, y la computadora lo único que entiende o lo único que procesa internamente, sabemos todos que son bits, que son ceros y unos. ¿Estamos todos de acuerdo? Ya lo conocemos de antes. ¿Tá? Entonces la lógica computacional nos va a permitir a nosotros darle instrucciones a la computadora. ¿De acuerdo? Bien. Y como vamos a hablar de dar instrucciones a la computadora, eso ya lo habíamos visto en la unidad 1, un programa es una secuencia de pasos lógicos, ¿sí? Ordenados y organizados que permiten resolver un determinado problema. Eso ya lo habíamos visto en la unidad 1, ¿sí? Pero basta de tanta palabrería de teoría y vamos a ver un poco con ejemplos prácticos, ¿sí? Bueno, vuelvo un poquito para atrás, de la parte de lógica y de la cuestión de determinar si un argumento es válido o no, surge el concepto de lo que es una proposición. Una proposición es un enunciado, una oración podríamos decir, que puede ser verdadero o falso, ¿sí?
pero no ambas cosas a la vez. O sea, en un determinado momento puede ser verdadero, en un determinado momento puede ser falso, pero no las dos cosas al mismo tiempo. ¿Sí? A la lógica, ¿sí?, no le importa si el enunciado que yo estoy pronunciando es verdadero o es falso, sino que lo que le importa es que se pueda evaluar como que es verdadero o falso. ¿Se entiende? Espero que sí. Y el tercer punto antes de empezar con ejemplos es que una proposición se simboliza, hablábamos de simbolizar, de pasar a símbolos, se simboliza con una letra minúscula seguido de dos puntos, como por ejemplo A, B, C, D, X, etc. ¿Sí? Veamos los siguientes ejemplos. ¿Sí? Acá yo les voy a proponer lo siguiente. Yo voy a ir evaluando cada una y voy a decir si es o no una proposición. Yo lo que les pido es que antes de empezar cada una, ustedes traten de detener el video y pensar ustedes 10 segundos o 15 segundos para ver si ustedes se pueden dar cuenta de si es o no es una proposición. Dijimos entonces que tiene que ser un enunciado, una afirmación o una negación puede ser, pero que se pueda evaluar como verdadero o falso. Vamos a la proposición A. La Tierra es el centro del sistema solar. No me importa si es verdadero o si es falso. Yo lo que quiero saber es si se puede evaluar como verdadero o falso. En el caso de la proposición A, es una proposición. ¿Por qué? Porque tal cual como se habrá dado cuenta la mayoría, que la Tierra es el centro del sistema solar, puede ser que yo diga que es verdadero o puede ser que yo diga que es falso. Pero el concepto en sí puede evaluarse como verdadero o falso. ¿Sí? Por ahora no nos importa si es verdadero o si es falso, solamente si esto es una proposición. En el caso número 2, yo tengo una igualdad matemática. Yo estoy diciendo que menos 8 más 3 es igual a menos 5. ¿Eso es una proposición? Sí, porque fíjense que si yo lo pasara a letra, diría menos 8 más 3 es igual a 5. Entonces, el caso número 2 sí es una proposición. ¿Sí? El caso número 3, ¿será o no será una proposición? Sí, también el caso número 3 es una proposición. En general, todas las expresiones matemáticas van a ser proposiciones. Después, insisto, lo mismo que dije antes. Pueden ser verdaderos, pueden ser falsos en cada momento. El enunciado número 4, ¿será o no será una proposición? Por supuesto que sí. Argentina ganará el próximo Mundial de Fútbol. Yo podría decir que es verdadero o podría decir que es falso. Ahora, ¿qué pasa en el enunciado E? Hola, ¿cómo estás? ¿Eso es una proposición? No. Eso, en todo caso, es un saludo o una pregunta. Hola, ¿cómo estás? No puede ser verdadero o puede ser falso. No puedo definir eso como algo verdadero o algo falso. En este caso es una pregunta. Nunca una pregunta va a ser una proposición. ¿Qué pasa con el caso F? F es verdad, ¿será una proposición? No. F no es una proposición. F en todo caso es una orden o un pedido, ¿sí? Es una oración imperativa donde yo pretendo que alguien haga algo. Pero yo no puedo decir, pasame la sal, por favor. Ni siquiera saquemos el por favor. Pasame la sal no puede ser verdadero o falso. Lo que estoy haciendo es dar una orden. No estoy proponiendo o afirmando algo. Entonces la forma rápida de darme cuenta si es una proposición es si yo afirmo o niego algo específicamente. ¿Sí? No puede ser una pregunta, no puede ser una orden. ¿Y el caso G? ¿Será o no será una proposición? Es un poco distinto a los anteriores. Algunos se van a dar cuenta, otros no. Por supuesto que sí. Estoy en cuarentena y me quedo en casa. Es una proposición. La diferencia, y la vamos a ver ahora más adelante, es que esa proposición es una proposición compuesta. Avancemos ahora. Hasta acá ya determinamos que son proposiciones, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, determinar realmente si qué valor tienen? Si son verdaderas o si son falsas cada una de las proposiciones que tenemos, ¿sí? Bueno, ahí hice una tablita de referencia acá a la derecha, donde en lugar de usar la B y la F vamos a usar el 1 y el 0, que es lo mismo, si se acuerdan del sistema binario, 1 es verdadero, 0 es falso, o 1 es encendido, 0 es apagado, sería lo mismo. Si yo digo que algo es verdadero, podría ponerle el 1, y si digo que algo es falso, le podría poner el 0. Bien, entonces, el primer caso, la Tierra es el centro del sistema solar. Pues, ¿es verdadero o es falso? ¿O en qué caso cada uno? Ustedes lo primero que van a pensar es, la Tierra es el centro del sistema solar, eso es falso.
No puede ser nunca verdadero. Error. ¿Qué pasa si esta frase la pronunciábamos en el siglo XI, XII o XIII, donde sí se creía que la Tierra era el centro del sistema solar? En ese caso, la frase era verdadera. Entonces, esta frase es una proposición que puede ser verdadera o falsa dependiendo del momento en el que se la pronuncie. ¿Sí? En este caso dependo del tiempo, ¿sí? de en qué momento de la historia yo pronuncie esta frase. En el caso número 2, en la B, menos 8 más 3 igual a menos 5, bueno, este caso sí o sí es verdadero, a menos que alguien logre demostrar matemáticamente que menos 8 más 3 es igual a menos 5, esta proposición nunca puede ser falsa, siempre va a ser verdadera. En el caso C, de la proposición C, que también es una proposición como dijimos antes, x menor que y más 25 puede ser verdadero o falso. ¿De qué va a depender en este caso, chicos? ¿Del tiempo en que lo diga? No. Va a depender de qué valor yo le dé a x y de qué valor yo le dé a y. Si yo digo que x vale 1 y y vale 2, y 1 es menor que 2 más 25. Ahora, si yo digo que x vale 100 y y vale 1, 100 no va a ser menor que 1 más 25, que sería 26. Entonces ahí sería falso. ¿Se entiende? Acá de lo que dependo es de los valores de x e y, pero sigue siendo una proposición. En el caso de Argentina ganar el próximo Mundial de Fútbol, en este caso pasa algo similar, pero a la inversa de lo que pasaba en la primera frase. Hoy yo no puedo determinar, hoy esto no tendría un valor ni verdadero ni falso. O sea, estoy suponiendo lo que va a pasar. ¿Cómo voy a saber si esto es verdadero o es falso? Y la única manera es esperar hasta que se juegue el próximo Mundial de Fútbol. Y ahí voy a poder saber si Argentina lo ganó o no. Ahora, ¿qué pasa con la opción G? ¿Sí? Con la proposición G. Estoy en cuarentena y me quedo en casa. Si acá prestan un poquitito de atención, capaz que alguno ya se dio cuenta, esta proposición tranquilamente yo la puedo subdividir en dos proposiciones unidas por una letra I. Si todos prestamos atención, si yo elimino todo lo que está a la derecha, la proposición estoy en cuarentena sería una proposición, que en este caso llamémosla R, que podría ser 0 o 1. ¿Cuándo sería 0? Por ejemplo, si la hubiésemos dicho en enero. ¿Cuándo sería 1? Por ejemplo, si la digo ahora. Ahora, si tomo para el otro lado, me olvido de lo de la cuarentena, y yo planteo, me quedo en casa, también es una proposición. ¿Cuándo va a ser falso? Olvidémonos de la cuarentena, dije. Va a ser falso cuando yo dije me quedo en casa y salí, y va a ser verdadero cuando dije me quedo en casa y me quedé en casa. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa con esto? Resulta ser que para poder evaluar G, yo voy a depender de qué valores tome esta frase, o sea, la primera proposición R y la segunda proposición S. Y eso resulta ser que si yo trato de combinar los valores posibles, me va a decir que que G va a depender de 4 combinaciones posibles. O sea, el valor de verdad de si es 0 o 1, G va a depender de cómo actúen las otras dos. Y resulta que hay 4 posibilidades. Puede ser que R sea falso, que estoy en cuarentena sea falso. Por ejemplo, si yo dije estoy en cuarentena y me quedo en casa en enero y no hice o sea, si en enero dije estoy en cuarentena y me quedo en casa y resulta ser que estoy en enero, que no había cuarentena y no me quedé en mi casa si salí a pasear, es el primer caso, el 00, con lo cual tengo la primera posibilidad. Después podría pasar también que yo en enero haya dicho la misma frase, estoy en cuarentena y me quedo en casa, con lo cual era falso que yo esté en cuarentena, pero sí me haya quedado en mi casa. Entonces esta es verdadera, ¿de acuerdo? Y podría pasar también los casos en que el día de hoy, por ejemplo, yo diga estoy en cuarentena y me quedo en casa, y si yo estoy en cuarentena, con lo cual es 1, pero salí de mi casa, salí a pasear, esta parte es falsa, ¿sí? Y puede pasar que yo diga estoy en cuarentena y me quedo en casa y las dos proposiciones simples sean verdaderas, ¿sí? Entonces, en este caso, que es una proposición compuesta,
yo voy a tener que evaluar esos 4 casos individuales de las 2 proposiciones simples para después poder conocer el valor de verdad de la proposición G, que es la compuesta, ¿sí? Pero bueno, eso ya es tema para otro video, ¿sí? En la segunda parte vamos a empezar a trabajar con los conectores que podemos tener en proposiciones compuestas y cómo evaluar estas posibilidades. ¿Listo, chicos? Nos vemos en el próximo video.